Antonio Ortúzar, muy buenos días. Buenos días, Unón. Sabemos que el presidente Rajoy, entre otras llamadas que ha hecho precisamente para coordinar un poco esta situación, está el lehendakari Íñigo Urkullu. ¿Cuál ha sido la posición, lo que le dijo el presidente? Sí, bueno, efectivamente el lehendakari habló ayer con el presidente Rajoy y el tono de la conversación pues fue el de la preocupación y el del compartir información y también compartir soluciones y la puesta en marcha de las mayores medidas de seguridad para que en el ámbito ni del País Vasco ni del Estado español pues se produzcan este tipo de situaciones. Nosotros sabemos un poquito de terrorismo y sabemos también de lo importante que es la respuesta unitaria y que no haya disensiones a la hora porque las hemos sufrido, ¿no? de responder. Ayer el tono de la conversación fue positivo para nosotros, pero tuvo más que ver con la coordinación de las policías, la respuesta que hay que darle dentro de cada uno de su ámbito. Nosotros tenemos una policía integral, la Ertzaintza, que quiere estar presente y que quiere aportar. Somos también una tierra de paso. Algunas células islamistas han pasado por el País Vasco, se les han detectado, etcétera, y afortunadamente la colaboración está presidiendo esta lucha, ¿no? Y nuestra policía participará también en la reunión de coordinación de policías que va a haber, que está viendo estos días. Es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que hacer lo mismo que en el ámbito del Estado español, debiéramos ser capaces también en el ámbito europeo de fijar una posición europea, porque yo creo que ya tanto en política exterior y sobre todo cuando la política exterior está vinculada a un conflicto terrorista, debiéramos de ser capaces, a veces no lo somos, de tener una posición europea, porque eso también nos daría una capacidad de interlocución y una eficacia en las relaciones con Rusia y con Estados Unidos que ahora no la tenemos, y tenemos que reconocer eso así. ¿Y en el ámbito más doméstico cree que habrá por lo menos un acuerdo en lo esencial con el resto de fuerzas políticas? Yo creo que ahora lo que hay que primar es la seguridad, y hay que saber deslindar lo nuclear de lo accesorio, ¿no? Estamos a un mes de unas elecciones y todas las declaraciones que hacemos todos los políticos tiene el peligro de contaminarse por esa inminencia electoral. Yo creo que sería bueno que fuéramos capaces de sacar este asunto del cauce electoral, que fuéramos también sobrios en las declaraciones, que no hagamos de esto un tema de eje electoral y que luego nos dediquemos a lo que hay que dedicar, que es apoyar a que haya una política eficaz de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de todos, para evitar que haya atentados, ¿no? De esa experiencia, después de los años de terrorismo de la banda terrorista ETA, y salvando las diferencias que hay entre ETA y este terrorismo yihadista, ¿se ha aprendido algo? Es decir, ¿la experiencia de esos años nos va a ayudar ahora? Sí, yo creo que sí. Primero, que no hay que pelear entre los demócratas, sino unirse para hacer frente hay que saber dónde está el enemigo común, dónde está cada uno aportando efectivamente sus puntos de vista, pero sin intentar politizar y sin intentar hacer de esto un eje. Lo decía Rafa antes, yo creo que del 11M se aprendió mucho de lo que no había que hacer. Creo que ahora las cosas se están haciendo de otra manera, y ojalá que sigamos por esa vía, porque a veces en el tema de ETA había aquella apelación genérica a la unidad de los demócratas, pero luego no había diálogo entre los demócratas y cada uno parecía que estábamos condenados a tener nuestra propia posición y a tener que discutir entre los demócratas de lo que se aprovechaban muy bien los terroristas. En esto puede pasarnos igual, ¿no? Porque en esa tensión, en ese debate que hay entre libertad y seguridad, entre derechos individuales y derecho a la seguridad, es un debate de mucha profundidad que si se hace de una manera demagógica, nos puede llevar a una ruptura otra vez de la unidad de los demócratas. Yo creo que tenemos que aquilatar bien a qué
¿Cuál es la respuesta que hay que dar ahora? Este no es un tema que va a durar 15 días ni un mes. Pasarán las elecciones y tendremos que seguir haciendo frente a quien esté en el gobierno a este asunto, y lo importante es que mantengamos esa línea caliente y esa colaboración en lo esencial. Luego cada uno pues tiene sus matices, no vamos a pensar todos exactamente igual, pero en lo nuclear debiéramos de estar todos juntos. Y pensando en esa unidad, ¿el Partido Nacionalista Vasco tiene intención de sumarse al pacto antiyihadista? Pero ahí es donde le decía, nosotros al pacto antiyihadista le ponemos varias pegas o varios reparos. Primero, que nosotros no estuvimos en su inicio, nadie nos llamó. Y seguramente hubiéramos podido... Es una cuestión de formas más que de fondo, pero las formas son importantes. Después, algunas partes de los contenidos del pacto yo creo que están hechas al calor de una acción y con un exceso de dramatismo y no sé si de eficacia, ¿no? Nosotros, antes lo decía, y desgraciadamente hemos aprendido en carne propia cómo la lucha contra el terrorismo es algo que hay que sostenerlo en el tiempo y que hay que hacerlo desde la democracia, con mucha firmeza, pero desde la democracia y sin caer en el guiño fácil a lo que piden a veces los más extremistas de la calle, ¿no? Por ejemplo, a nosotros hay una cosa que no nos gusta. En el pacto antiyihadista, de una manera eufemística, pero se consagra la cadena perpetua. Eso es así. Y a nosotros no nos gusta, no creemos que esa es una solución. Nosotros queremos ser más preventivos. Nos gustaría hablar también de otro tipo de contenidos. Para nosotros lo importante no es estar en un pacto y sacarnos una foto. Lo importante es que la eficacia de las medidas que se pongan en marcha sean altas. Y ahí es donde el PNV va a estar siempre. Y va a estar a través del gobierno vasco, a través de nuestra policía, a través de nuestro grupo parlamentario en Madrid, si hay que validar políticas o acciones políticas o lo que comentaban antes los compañeros, medidas legales, etcétera. Nosotros vamos a estar ahí luchando por la máxima eficacia y para que se evite. Pero huyendo un poquito de una cierta utilización un poquito grandilocuente de este tema, que no creo que viene bien al fondo de la cuestión. Es decir, si por ejemplo se plantearan los registros policiales sin orden judicial... Tendríamos que verlo, porque para nosotros es muy importante las garantías judiciales. En el País Vasco ha habido medidas excepcionales que en vez de ayudar en la lucha contra el terrorismo, han creado una cierta victimización y ha sido utilizado por el entorno de los terroristas para justificar su posición. Creo que hay que hacer las cosas bien. La democracia no es bueno que coja atajos. La democracia tiene que seguir su camino, tiene que tener garantías. Tenemos que ver cuándo hay que excepcionar, y las excepciones tienen que ser excepciones. No se puede normalizar la excepción. Nosotros hemos vivido una situación de excepcionalidad y a veces ha sido contraproducente. No nos gustaría que eso pasara ahora con un fenómeno que es muy complejo. Es un terrorismo, yo creo que las acciones del viernes pasado es terrorismo en estado puro, pero es terrorismo del siglo XXI. Está elegido bien en qué momento hacerlo. Un viernes por la noche, todo el fin de semana, la gente viendo la televisión, querían crear un estado de psicosis, de terror, y lo están consiguiendo. Bueno, la respuesta tiene que ser muy firme, tiene que ser muy dura, tiene que ser muy de seguridad, de primar la seguridad, pero desde la democracia. Usted decía, esta situación, esta cuestión no va a ser ni se va a solucionar en un día, ni en un mes, ni en dos. En todo caso, precisamente por lo largo que puede ser el proceso, ¿teme que pueda haber en algún momento alguna oleada de islamofobia, o cree que la sociedad vasca, la sociedad española está gestionando muy bien ese asunto? Yo creo que en el ámbito, por lo menos del País Vasco, ese peligro no es real. También es cierto que nosotros no tenemos una población muy importante de origen islámico, quitando en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Pero, desde luego, cuando antes decía que la democracia no puede tener atajos, tampoco podemos favorecer que por la respuesta que haya contra unos terroristas se criminalice
a un colectivo, a una religión, a un país. Los vascos en alguna medida vivimos eso, ¿no? Había momentos en la vida que yo fui muchos años responsable de acción exterior del gobierno vasco, y yo me pasaba el 80% de mi tiempo explicando lo que no era Euskadi. Yo llegaba a una reunión y me decían, oh, vascos, ¡boom! Era la primera cosa que te decían, ¿no? Y eso es muy duro, eso al final estigmatiza a un pueblo. No sería bueno que pasara ahora. José Luis. Buenos días, señor Ortúzar. Le preguntaba a María si ustedes se sumarían al pacto antiyihadista. Decía, vamos, más o menos ha venido a decir que no exactamente, pero básicamente porque dicen, no nos llamaron en su momento, cosa que yo creo que se habría corregido con esa llamada del presidente del gobierno. Y ayer el presidente sí, no nos pidió que nos incorporáramos. Pero en el terreno de lo formal existe esa llamada, existe ya una llamada y ese interés, en el aspecto, insisto, de las formas. Pero luego decía ya en el fondo, decía, hay cosas de ese pacto que nos chirrían. Y apuntaba lo de la cadena permanente revisable, que le recuerdo que se sacó del pacto antiyihadista. Por eso yo le quería preguntar, ¿qué otras cosas, yendo al terreno de lo concreto, qué otras cosas le chirrían de ese pacto antiyihadista y qué medidas que no están ustedes propondrían para la lucha contra ese tipo de terrorismo? Pero yo creo que las medidas están ya encima de la mesa y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo las cosas bien, ¿eh? Lo que a nosotros nos parece es que a veces se dramatiza en exceso, se sublima o se le da una trascendencia a un tipo de reuniones, a un tipo de fotografías que luego en la práctica no tienen esa relevancia, ¿no? Y parece que estamos amparando un régimen de excepcionalidad que a nosotros no nos gusta. Nosotros queremos darle a este tema la máxima normalidad posible y queremos también que creemos que desde la democracia tal como está hoy hay elementos suficientes para tratar esta cuestión, ¿eh? Y ahí es donde para nosotros las excepcionalidades siempre abren grietas a la democracia y también abren grietas o abren posibilidades a extralimitarse, ¿no? Y ahí es donde para nosotros hay prevención. Nosotros estaríamos dispuestos a hablar, vamos a decir, con un folio en blanco, porque creo que aquello que nació para las circunstancias de Charlie Hebdo, ni estamos ahora frente a esa cuestión, a ese momento, ni tampoco la situación política española hoy es la misma que no es hace tantos meses, pero afortunadamente, ¿no? Yo creo que las cosas han cambiado, creo que se puede hablar, que hay un ámbito de diálogo político que no hubo entonces. En aquel momento ni se nos llamó, ni se nos invitó, se nos presentó un papel, lo toma usted o lo deja, ¿no? Buenos días, señor. Entonces, María, me vas a cambiar. Me vas a permitir que cambie un poco de tema. Voy a hacer una pregunta siempre lo que queráis, un poco subjetiva, porque a veces son las más interesantes. En este país, en los últimos años, hemos visto un proceso de desafección de la ciudadanía hacia los viejos partidos. Se habla del fin del bipartidismo. Nos encontramos con una situación en Cataluña que era imprevisible hace muchos años, con una fuerte parte de la población catalana, no la mayoría, pero una fuerte parte que quiere separarse, con un desafío en toda regla por parte de las instituciones. Y no paramos de elogiar desde las tertulias, los análisis, etcétera, la templanza que ha mostrado el Lehendakari, el PNV, en toda esta situación en la que se ha mostrado muy moderado. Pero mi pregunta es, ¿están ustedes ya a gusto dentro del Estado español? ¿Ya se encuentran en una situación en la que con el cupo y con esto que la gente mira con envidia ya no quieren más? ¿O siguen ustedes pensando que en un futuro cercano los siguientes a lo mejor van a ser ustedes? O sea, también ustedes quieren replantear todo. Yo creo que la asignatura pendiente no es de los vascos o de los catalanes de cómo estamos a gusto en el Estado, es si el modelo de Estado español responde a las necesidades de un Estado plurinacional, si la Constitución del 78, y yo me atrevería a decir más que la Constitución del 78, la interpretación y el desarrollo que se ha ido haciendo de esa Constitución ha caminado hacia que los vascos y los catalanes estemos más a gusto o no, y hacia que los propios españoles se sientan a gusto con el Estado que tienen. La respuesta que creemos es que no, que hay que darle una vuelta a este Estado desde el punto de vista territorial. Nosotros efectivamente somos un partido de 120 años y tenemos memoria histórica, y si algo nos ha caracterizado es ser un buen termómetro. Tenemos un buen termómetro de medición de lo que quiere la sociedad vasca.
¿Por qué nosotros estamos desarrollando la política que estamos desarrollando ahora? Porque nosotros nos encontramos con una sociedad vasca que ha marcado claras las prioridades. Su prioridad es salir de la crisis económica, crear empleo. No hay proceso ni soberanista ni político de ningún tipo que se haga con una parte de tu sociedad postrada económicamente en dificultades económicas. ¿Qué quiere la sociedad vasca también? Que sanemos las heridas abiertas que nos ha dejado 50 años de terrorismo. Para hacer cualquier proceso político de dar un nuevo salto a un estatus, tenemos que sanar. Esa es la lacra del terrorismo y hay que asegurar la convivencia. Y después, desde esa sociedad que ya se ha recuperado en lo económico, que no tiene tanto desempleo, que vuelve a ser pujante, de esa sociedad que se ha reconciliado, que ha curado las heridas no en falso, sino bien, desde ese análisis podremos pensar con tranquilidad un nuevo salto, un salto en el que nosotros sí pensamos que tenemos que estar primero de acuerdo los vascos. Antes de reclamar nada al Estado, creemos que hay que lograr un acuerdo entre vascos y entre vascos de diferentes corrientes de opinión, entre vascos que nos consideramos nacionalistas vascos y solo vascos, entre vascos que se sienten tan vascos como españoles, entre opciones de izquierda, opciones de derecha, entre la vieja política y la nueva política, pero primero acuerdo entre vascos. Muy concretamente, bueno, más allá del pacto antiyihadista, sí, pero si mañana el gobierno, solicitado por sus aliados, tiene que intervenir y enviar tropas, ¿el PNV apoyará al gobierno en ese sentido? Nosotros lo que vamos a pedir es un plan europeo, una respuesta europea, que haya, porque es el gran déficit que estamos teniendo en este conflicto y en otros, que cada partido, cada país, cada Estado va por libre, ¿no? Yo creo que ahí estamos en la OTAN. Nosotros fuimos uno de los pocos partidos que votó que sí a la entrada del Estado español en la OTAN. Nosotros somos atlantistas, tenemos, por lo tanto, vinculación, nos sentimos vinculados al espacio OTAN y a la defensa europea, y si hubiera una petición razonada y razonable, aprendimos que las Azores no es el camino, ¿verdad? Bueno, no vamos a repetir aquel esquema, vamos a estudiar todo lo que se nos presente y lo que sea razonable lo apoyaremos. Antonio Ortúzar, muchísimas gracias por desayunar esta mañana con nosotros. A ustedes, agur.